tarde a todos, bem-vindos de volta aqui aos nossos trabalhos. Vamos dar então início à última conferência do dia e cabe-me apresentar então aqui os nossos convidados. Em relação à apresentação, eu peço já desde desculpa ao público e também aos nossos convidados por ter feito uma tradução da informação que recebi em castelhano para o português. Portanto, eu vou ler as informações resumidas também, porque são currículos extensos e vastos e por isso mesmo vou tentar abreviar. Em relação aqui apresento aqui à direita, mais distante, temos o professor Dr. Santiago Luxam Melendas, que é jubilado em História e Instituições Económicas, é membro da Real Social Económica de Amigos do País de Gran Canária, da Associação Espanhola de História Económica, da Associação Espanhola de História Moderna e da Associação de História Económica das Caraíbas. Integra o Conselho de Redação das revistas Anais e Anuário de Estudos Atlânticos, o Comitê Científico do Colóquio de História Canário-Americana e o Patronato da Fundação Universitária da Universidade de Las Palmas. Foi diretor de grupos de investigação na Universidade de Las Palmas, coordenador do Programa de Doutoramento Internacional Ilhas Atlânticas, coordenador e membro do Grupo de Estudos do Tabaco, investigador associado do CHAM, Centro de História da Acã e da Além-Mar, e conselheiro externo do CHAM da Universidade dos Açores. Foi ainda coordenador do Serviço de Arquivos da Empresa da Universidade de Las Palmas e do Comitê Editorial da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Gran Canária, membro do seu Conselho Diretivo e representante na Junta de Sociedades Económicas de Espanha. Quanto aqui ao professor Ramon Dias Hernández, é doutorado em Filosofia e Letras pela Universidade de La Laguna e investigador sénior e colaborador do Grupo de Investigação Sociedades e Espaços Atlânticos. É membro da Associação de Geógrafos Espanhóis, do Museu Canário e do Comitê Científico dos Colóquios de História Canário-Americana e Globability da União Geográfica Internacional. Integra o Conselho de Redação das revistas científicas Anuário de Estudos Atlânticos, Tabeto e Clio Canárias. Foi professor de Geografia Humana na Escola Universitária de Formação de Professores de Las Palmas, na Faculdade de Geografia e História e na Estrutura de Teleformação da Universidade de Las Palmas de Gran Canária. Publicou vários livros e artigos académicos e de divulgação sobre geografia rural, geodemografia, desenvolvimento local, didática das ciências sociais, métodos qualitativos em investigação social e mobilidade humana. O tema que nos trazem hoje é um tema muito interessante e julgo que vamos dar então início a essa comunicação, que tem por título o 25 de Abril e Canárias, um olhar desde o arquipélago das Canárias. Tem a palavra. Muchas gracias, Dinis. Y quiero empezar dando las gracias al Centro de Estudios Atlánticos por este magnífico congreso. Nuestra participación desde Canarias rompe el protocolo de este congreso porque es bicéfala. De un lado, yo mismo me ocuparé de un problema previamente contextualizado, es decir, el grado de información sobre lo que ocurría en Portugal que se pudo tener en Canarias. Ese será el primer problema que vamos a plantear. En segundo lugar, mi colega y, sin embargo, amigo, Ramón Díaz Hernández, se ocupará de la transición a la autonomía en Canarias, con lo cual estamos, de alguna forma, contribuyendo a este Congreso sobre región y autonomía. Ambos, ya lo hemos comentado, estamos aprendiendo mucho y pensamos que tenemos que conocernos los archipiélagos mucho mejor. Quizá un observatorio sobre las autonomías, sobre el funcionamiento de las autonomías, que pudiera estar radicado aquí mismo, en el Centro de Estudios Atlánticos, sería un buen instrumento para el futuro y para progresar y hacer incluso informes propositivos a las instituciones. La historiografía, por lo menos la española, hasta hace muy poco, yo creo que ha sido el nacimiento de las universidades de Las Palmas, de Azores y Madeira, porque la de La Laguna ya el pecado lo tiene cometido, no habían tenido en cuenta a las islas prácticamente en nada. Y hemos empezado a tener presencia a partir de la existencia de las universidades. Antes de empezar, querría también decir
que me parece muy importante que haya un discurso histórico de larga duración, aunque sea preautonómico. Y en esto también hemos aprendido en estas intervenciones que hasta ahora ha habido. Permítame que les diga que hemos puesto en el frontispicio de la exposición a Platón o a Sócrates hablando a través de Platón. Saber es recordar. Aunque escribía Gerald Brennan en una de sus memorias que lo verdaderamente trágico de la vida es que olvidamos. Yo se lo comenté a mi padre y me dijo, menos mal que olvidamos. Pero, en fin, empecemos. Ramón luego pondrá su propio sumario. Yo voy a hacer una introducción, voy a introducir los años del deshielo, la détente, que es un concepto francés, y luego voy a entrar directamente en la información que tenemos en Canarias antes del comienzo de la transición democrática en España. Aunque esto sea sabido por todos, por lo menos nosotros hemos necesitado construirnos esta introducción. Dos modelos diferentes de transición a la democracia, que además en periodos cronológicos van a tener un discurso de ida y un discurso de vuelta. Quizá al principio la Revolución Portuguesa es más influyente, desvela la posibilidad de que se camine hacia la democracia, pero después la transición española va a tener una importancia tremenda en el camino hacia la moderación que va a empezar la Revolución Portuguesa. Portugal, ruptura, el telón de fondo de la guerra colonial, un golpe militar que convirtió al ejército en protagonista, desarrollo económico insuficiente y quiebra financiera, estoy hablando de la dictadura, el camino hacia el socialismo, Constitución de 1976, ya se nos ha estado explicando, y reforma del 82, fin del Consejo de la Revolución, y autonomía de los archipiélagos de Azores y Madeira, incertidumbres independentistas. España, pacto, consenso, entre comillas, que permitió el tránsito de la ley a la ley, que culminó con las elecciones del 77 y la redacción de la Constitución de 1978. El desarrollo de las autonomías, el Sáhara va a estar muy presente, y la Marcha Verde, que va a dar un plus de tensión a la transición democrática en Canarias que no se tuvo en el resto de España. Tutela de Argelia al movimiento independentista de Canarias, y este sería uno de los ejes interesantes: OTAN, autodeterminación o autonomía, neutralidad, entrada en la Comunidad Europea en el debate canario. La revolución de los claveles, por eso lo he puesto en negrita, porque este sería quizá el titular, la revolución de los claveles y la transición portuguesa sirvió de acicate a los demócratas españoles y canarios para constatar que el cambio de la dictadura a la democracia era posible. Nuestra hipótesis, lo que pasa es que eso tendremos que confirmarlo más, es que la detente fue un factor favorable a las transiciones ibéricas. Y aquí voy a utilizar lo que podemos llamar la perspectiva de los historiadores y la perspectiva de los geógrafos. Estamos sentados en esta mesa un geógrafo y un historiador. Ya saben ustedes que en la geografía se está, por la historia se pasa. La geopolítica triunfó sobre la ideología, negociación y atenuación del peligro de una guerra nuclear, decadencia del poderío militar norteamericano y nueva potencialidad económica de Europa Occidental, quien lo diría hoy, y de Japón. Nuevas relaciones Estados Unidos-China, Nixon, Kissinger, Carter, salida del Vietnam, la intervención en el golpe de Estado de Pinochet en septiembre del 73, la distensión de las dos Alemanias, que es muy importante, la guerra de Oriente Medio, crisis del petróleo, guerra civil en Angola a partir del 75, revolución iraní, ocupación soviética de Afganistán. Este es nuestro telón de fondo.
La perspectiva de los geógrafos. En 1970, un geógrafo marxista, Pierre Georges, escribe, estoy hablando de la traducción coincide en 1970, el libro creo que es del 69. Escribe un libro que lo llama Panorama del Mundo y dice: los avances tecnológicos intensificaron la desigualdad mundial. Es el momento de la explosión demográfica. Recuerden que en estos años de la revolución de los claveles el mundo tiene 3.500 millones de habitantes. El declive de Europa en el siglo XX y el relevo americano frente a la revolución socialista. La búsqueda, este sería el titular de esta imagen, la búsqueda de un nuevo sistema de relaciones con los antiguos países coloniales que se afanan por descubrir un nuevo equilibrio político, económico y social difícil de encontrar. Es el momento de la Organización para la Unión Africana. Impulso de Europa para constituirse en una tercera fuerza, panarabismo y petróleo, el peso creciente de China. Recuerden ustedes aquel famoso libro de un ministro francés: cuando China despierte, el mundo temblará. Difícil salida de África, el continente más duramente colonizado, en un estado de subdesarrollo extremo, y los grandes contrastes y desigualdades en América Latina. Tenemos ya nuestro contexto. Y este sería realmente mi participación. La información en Canarias de la revolución de los claveles antes del comienzo de la transición democrática en España. Lo que pretendemos es construir un relato de la revolución a través de la prensa, tratando de valorar si el discurso que se puede construir con la prensa, mezclando información y análisis, discrepa o difiere mucho de lo que la historiografía actual ha planteado, por lo menos la española, que es la que más conozco, sobre la revolución de los claveles. En resumidas cuentas, la historiografía plantearía estas cuestiones. El 25 de abril del 74 supuso el comienzo de un camino hacia la democracia en Portugal como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas. El país lusitano tuvo un camino específico, ya lo hemos dicho antes, de cambio político que nada tuvo que ver con el caso español al principio. Otra cosa, también lo he planteado, sería la influencia de ida y vuelta que se produjo entre ambas transiciones. El fin del Estado Novo era imprescindible para terminar con la guerra colonial que afectaba al país desde 1961 y que explica la politización de los cuadros medios del ejército y de una parte de la sociedad portuguesa. Portugal seguía siendo el país más pobre de Europa, pese a los limitados cambios modernizadores de los años 50 y 60. Y finalmente, no se tenía claro que el modelo a seguir fuese el de la Europa occidental. De ahí que el texto constitucional recogiese como fundamento principal el camino hacia el socialismo. La prensa tuvo una transformación porque Fernando Maya es un personaje que hemos conocido mejor más tarde. Esa foto yo creo que todos la conocen, y la foto de yo lo hablaba el otro día, una de las fotos de las Azores. En el momento sí, recordaba a Avelino que inmediatamente después los dos desaparecen de la escena política por distintas circunstancias. La prensa tuvo una transformación importante en Canarias en el tardofranquismo y la información... La prensa tuvo una transformación porque la fuente principal, por lo tanto, de este discurso es la prensa. Y eso hay que tenerlo muy presente. La prensa tuvo una transformación importante en Canarias en el tardofranquismo. Entendemos por tardofranquismo el periodo que iría entre 1966 aproximadamente, aunque algunos dicen 1969, y la muerte de Franco, 1975, que ahora la hemos conmemorado. La prensa tuvo una transformación importante en Canarias en el tardofranquismo y la información exterior empezó a aparecer de una manera más fluida y abierta en los periódicos. Se empieza a interpretar las noticias. Tomando como referencia las tres cabeceras principales de la ciudad de Las Palmas, El Eco de Canarias,
Diario de Las Palmas y La Provincia, entre paréntesis he puesto, y son muy importantes, ahora son menos, pero entonces lo eran muy importantes, las agencias de prensa. Piresa, en el caso del Eco de Canarias, que es un periódico que perteneció a la cadena del Movimiento y que controlaba la Piresa 40 periódicos, tenía un consejo de redacción y los mensajes prácticamente eran uniformes, pero tenía una red de corresponsales muy importante. En el caso de La Provincia o Diario de Las Palmas, EFE, Europa Press, Reuters. Las noticias de Portugal y en menor medida, mucha menor medida, los archipiélagos de Azores y Madeira estuvieron presentes. El Diario y La Provincia tuvieron un perfil más abierto que el Eco. Formaban en esos momentos parte del grupo editorial Prensa Canaria. Hoy son un grupo muy potente, forman parte de un grupo muy potente que es Prensa Española. E iniciaron un proceso de modernización de la prensa de las islas. La diferencia fundamental con el Eco, Diario de Las Palmas, La Provincia, el Eco, es que el Diario de Las Palmas tiene articulistas propios y, por lo tanto, está formando opinión desde la propia isla. Los primeros meses de la Revolución de los Claveles. Vamos a dividirlo en dos partes. Primeros meses y luego entraremos en el año 75 y lo que está pasando a partir de las primeras elecciones. El tema de Portugal sigue vivo, dice uno de los articulistas que crea opinión, dada su trascendencia, y hay por ello que dedicarle la atención que se merece. Evidentemente, el momento que vive Portugal es el más importante de su historia contemporánea, por varias razones que ahora no voy a entrar. Cuando acabé de leer el libro del general Spínola, el 20 de febrero de 1974, comprendí que era inevitable un golpe militar, dice Caetano, calificando al libro de Spínola como un manifiesto que claramente apuntaba hacia un golpe de Estado. Supe que el libro era una cuestión grave. Esto lo pongo porque lo publica los periódicos de Las Palmas. Supe que era una cuestión grave dado que servía de doctrina para el denominado movimiento de los capitales, un grupo de oficiales insatisfechos con la política interna y colonial de Portugal y quienes realizaron el golpe 2 meses después del 25 de abril. Lo recoge el Diario de Las Palmas el 12 de agosto de 1974. Los primeros meses de la Revolución. Durante los primeros meses, los periódicos de Canarias destacan estas cuestiones. El éxito del golpe de Estado y, sobre todo, su carácter pacífico. El papel tutelar de las Fuerzas Armadas. La inclinación hacia el socialismo del movimiento del 25 de abril. El desmantelamiento de las instituciones del régimen salazarista. La PIDE, la liberación de los presos políticos, la privación de todos sus poderes a los anteriores gobernantes, la disolución de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado y la de los gobernadores de las colonias. Hay una mirada hacia la guerra colonial muy intensa, centrada en la influencia y en el rechazo del libro de Spínola por el movimiento de las Fuerzas Armadas. La guerra colonial es el problema prioritario que debe abordar la Junta de Salvación Nacional, se escribe en los diarios de Las Palmas. Se sigue con interés los acontecimientos y se da cuenta de las sucesivas crisis de gobierno. A pesar de todo, se mantiene en los periódicos la buena imagen del general Spínola. Acabamos el año con la primera mención de los movimientos independentistas en Azores y Madeira. Estamos en el año 74, recuerden. Prolegómenos de la Revolución. Esto sería como los periódicos tienen gran titular y subtítulos, que prácticamente lo que les voy a plantear pues serían los titulares. La tensión que causó en el país la destitución de los generales que estaban al frente del Estado Mayor, hasta Gómez y Spínola. Luis García Jiménez escribe, bueno, no se lo voy a leer, pero me voy a fijar solamente en las negritas. La crisis que vive en estos momentos Portugal en relación con la guerra en sus territorios ultramarinos. Lo más que se reprocha al Gobierno, aparte de las consecuencias económicas de la misma, es que la juventud lusitana está frustrando así su porvenir al no tener otros horizontes que los guerreros. Portugal corre el riesgo de encontrarse un día expulsada
de aquellos territorios, no solo acuciada por las guerrillas interiores, sino por la ayuda que las mismas le presten desde fuera. El Diario de las Palmas se centra, sin embargo, en la salida La noticia del golpe, Américo Tomás, la implicación de la guerra colonial. El golpe se explica, en los titulares de los periódicos, se pone de distinta forma. El Eco de Canarias, recuerden que era el periódico del movimiento que se ha ido transformando. Cuando me refiero al movimiento, me refiero al movimiento nacional que fundamenta el régimen de Franco. El titular del periódico es "O libro acabó con Caetano". El Diario de las Palmas se centra, sin embargo, en la salida del país del almirante Américo Tomás y de Marcelo Caetano. Como todos sabemos, viene la Funchal. Y el Diario de Avisos, que se imprimía todavía en Santa Cruz de la Palma, exaltaba el éxito del golpe de Estado y el papel titular del ejército. La noticia del golpe, la implicación de la guerra colonial. Enrique Murillo es el corresponsal de Europa Press en Londres. Esto ahora nos suena a chino, pero tiene una fuerza tipográfica enorme. Enviaba por teletipo, a ver dónde están ahora los teletipos, enviaba por teletipo una crónica al Diario de las Palmas, 26 de abril 1974. Y el periódico titulaba: "Por el golpe de Estado en Portugal, inquietud en Rodesia y Lisboa, porque se puede abrir una etapa clave para la presencia dominadora de los blancos en el sur de África". Y el mismo periódico publicaba una entrevista apresurada a Mario Soares, que decía que todavía no se podían dar explicaciones y que era necesario un compás de espera. Antonio de Spínola, tercer elemento de los periódicos de estos momentos, el militar conservador, el difícil equilibrio al frente de la revolución. Las limitaciones del libro de Spínola que la prensa no explica. La cuestión ultramarina, el atraso de Portugal, ya lo hemos dicho antes, el gasto, todo esto está en la prensa. El gasto de defensa está en la prensa y en el libro de Spínola, lógicamente, que lo hemos releído y analizado. El gasto de defensa del 50% de los más o menos el 50%, Spínola creo que dice 46%, de los presupuestos del Estado. La solución propugnada por Spínola, la comunidad lusa sobre la economía progresiva, como antes creo que se ha mencionado por aquí, no coincidente con las intenciones izquierdistas del movimiento de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes los titulares a los que antes me refería. La lectura del 25 de abril. Los periódicos de Canarias, lógicamente, están muy influenciados por la prensa nacional del momento y en muchos momentos recogen lo que dice la prensa nacional. Ahí tienen ustedes el ejemplo de 4 periódicos, 3 de Madrid y 1 de Barcelona. Madrid, ABC, que destaca que el 25 de abril era el resultado del fracaso de la continuidad. El Nuevo Diario, en este caso concreto, aboga por una transición en la que se considere que el salazarismo ha tenido cosas muy buenas. Fíjense cómo ya se está haciendo una lectura antes de que empiece la transición en España para consumo interior. El Ya se refería a que la guerra africana, la guerrilla, había puesto en evidencia la crisis política y económica del país. Y en La Vanguardia, José María de Arelza, que será ministro de Exteriores en el año 74, señalaba que el movimiento de los militares era previsible y destacaba la importancia del libro de Spínola. Bueno, ahí tienen. Pérez de las Clotas es un corresponsal de la agencia Piresa en Lisboa. Me interesa lo que plantea de la reapertura de la investigación sobre el asesinato del general Humberto Delgado. Esta mención tiene interés porque los antecedentes de la Revolución 1961 prácticamente no se tocan. Yo no tengo conciencia ahora en la prensa portuguesa, me imagino que abundantemente, pero la prensa española prácticamente no lo toca.
El país sin gobierno, el corresponsal de EFE, López de la Torre, se refiere a la primera crisis en julio del 74. No se debe confundir el movimiento de las Fuerzas Armadas con el general Spínola. Y el periódico o el corresponsal aventura que el movimiento de las Fuerzas Armadas, excepto un pequeño grupo comunista, 10 o 20%, está con el general. La figura de Spínola, en el año 76, todavía está bien considerada por la prensa española. Se recordaba la figura del general que tuvo que abandonar tal y se le denostó como adalid de la contrarrevolución. Se convirtió en señuelo falso para muchos de los que preparaban la caída del caetanismo, sin que pasara por su imaginación. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que Spínola no hacía más que esbozar unas tibias ideas sobre el futuro de las colonias de ultramar. Esto es lo que están escribiendo los corresponsales, en este caso López de la Torre. El flamante presidente se encontró muy pronto aislado e incapaz de poner en práctica unas ideas que diferían radicalmente de las de aquellos que le habían llamado para ocupar la más alta magistratura. El 11 de marzo de 1975 se produjo un intento de golpe de Estado derechista que llevaba marcada la impronta de Spínola por sus contradicciones. Como ven, se puede construir un relato. La guerra colonial como principal problema de los sucesivos gobiernos revolucionarios. Bueno, no voy a insistir, pero fíjense ustedes las noticias que se están dando. El diario, 29 de abril del 74, destacaba el rechazo de los movimientos independentistas de Angola, Mozambique y Guinea a la propuesta de Spínola. Finalmente, este año del 74, esta es la imagen que aparece en el periódico, en la sección extranjero. Madeira quiere ser independiente. Esta es la primera noticia que se nos da en la prensa de Canarias sobre los archipiélagos portugueses. Hasta entonces estaban sin noticias ni se les esperaba. Miembros del Movimiento para la Autodeterminación del Archipiélago de Madeira, dice el periódico, y del Movimiento para la Autodeterminación del Archipiélago de las Azores han celebrado recientemente en Funchal reuniones secretas, según el diario lisboeta O Século. La situación en Madeira se ha agravado últimamente debido sobre todo a las dificultades cada vez mayores de índole económica. El gobernador civil de Funchal ha sido objeto de manifestaciones hostiles, etc. No sé si esta es la manifestación que antes nos ha tenido a todos engarzados o enzarzados en la polémica. Y entraríamos en la segunda parte, el proceso de consolidación de la democracia, las elecciones generales del 75 y las tensiones posteriores. En la prensa española desaparece la visión optimista de la Revolución Portuguesa y empezamos a tener una visión negativa de la Revolución. El interés por lo que estaba pasando en Portugal, con el trasfondo de una grave crisis económica, se insiste mucho en esto y en varios artículos: déficit de la balanza de pagos, descenso de la remesa de los emigrantes y del turismo, la crisis del petróleo, evasión de divisas, socializaciones, reforma agraria, etc. Llegó otra vez a los periódicos isleños por la celebración de las primeras elecciones libres. Periódicos de lo que se trata es de la confrontación electoral. Se empieza ya a hablar de las tensiones en el seno de las Fuerzas Armadas, los problemas entre los partidos de centro-izquierda y la izquierda portuguesa. Periódicos españoles consideran centro-izquierda al PPD y al Partido Socialista. El resto es la izquierda. Los problemas geopolíticos pusieron sobre el tapete la OTAN. Aquí ya vamos a entrar un poquito en el tema de los independentistas de estos archipiélagos. Pusieron sobre el tapete la OTAN, la descolonización del Sáhara y los movimientos independentistas en los tres archipiélagos atlánticos. De la visión idealizada de una revolución pacífica de 1974 pasaremos a poner el dedo en las llagas de la transición. Una revolución casi pacífica. Luis García Jiménez es el subdirector del Diario de Las Palmas y hace un viaje el 30 del 11 del 74 y plantea prácticamente un Portugal idílico.
Fíjese, lo que más aprecia el portugués, continúa el subdirector del diario, es la libertad en sus más variadas formas. Además de la suspensión de la PIDE, hay que destacar la eclosión de la prensa, los libros y las revistas. En los escaparates de las librerías, en los puestos de venta de los periódicos, se podía encontrar de todo, desde el Humanité hasta Playboy, pasando por todo lo que quieran más. Luego el cronista se preguntaba por el papel de Spínola, como escribíamos, ahora muy cuestionado. Voy a ir más rápido y solamente voy a plantearles los titulares. El deseo del movimiento de las Fuerzas Armadas, pacto con los partidos, de seguir tutelando el proceso revolucionario. Este sería uno de los planteamientos o del leitmotiv de la prensa, y el miedo al contagio en España. Esto es lo que aparece, citando a diversos, incluso sociólogos franceses, como Raymond Aron. Con el texto que tengo, el movimiento de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, fíjense, el problema de fondo es la crisis económica y cómo poner en marcha un nuevo sistema político. La prensa española bascula entre el optimismo y el pesimismo de los que ven un futuro de banderas rojas. Tal vez el resultado aboque a una coalición de centro-izquierda con Soares a la cabeza, sin dejar aparte a los comunistas, que son la fuerza mejor organizada de Portugal. Los portugueses son hoy en su mayoría campesinos y analfabetos. Las Fuerzas Armadas han recomendado el voto en blanco para los que desconozcan el sistema, temeroso del triunfo de la derecha. La Iglesia ha propuesto que no se vote a los que no tengan una concepción cristiana del hombre. La escisión dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas y el mayor peso de los partidos políticos después de las elecciones. Esto es lo que se puede ir construyendo con lo que dicen los periódicos. Otelo versus Melo Antunes. Azores, Madeira, Canarias, la OTAN y el Sáhara. Ese sería el eje que puede a lo mejor interesarles más a ustedes en los archipiélagos. La pertenencia de Portugal a la OTAN estuvo presente desde el primer momento en el tablero político que amenazaba con tirar por los aires la revolución del 25 de abril y se relaciona con los brotes independentistas de los archipiélagos portugueses de 1974. Los rusos en Madeira, este es un tema que aparece varias veces. El artículo seminal de Eduardo Barrenechea, Canarias, región frontera, pone en relación el eje Sáhara, Canarias, Azores, Madeira con el trasfondo de la OTAN. Se publica en un periódico que empieza en Madrid la apertura de la prensa, Informaciones, el 28 de junio del 75 y es reproducido en los periódicos de Las Palmas y va a tener una influencia enorme. Es un periodista que, encargado por Informaciones, va a Lisboa, de Lisboa va a San Miguel, a Punta Delgada, de Punta Delgada viene a Funchal, de Funchal viene a Canarias y de Canarias va al Sáhara. Hace un recorrido y escribe ese artículo Canarias, región frontera. Podríamos destacar, Estados Unidos va a perder la base militar de Azores y entonces el problema que está surgiendo es que nos van a colocar la base militar de los Estados Unidos en Canarias, donde por otro lado estaban los rusos, porque había una empresa hispano-rusa, Sovispan, que tenía su sede en Las Palmas y en Tenerife. Como al M. Payac le va a dedicar Ramón algunas líneas, yo me lo salto. En la misma línea que Barrenechea escribirán Francisco de la Iglesia, Diego Talavera y José Alemán. Fíjense cómo se titulan los artículos, que ya con eso es suficiente. Diego Talavera Alemán, que fue director del periódico, escribe Azores y Madeira, el peligro de una independencia forzada. José Alemán, a pesar de la alegría de Madeira y Azores, autonomías paradójicas parecen reflejar el rechazo de las burguesías isleñas del proceso democrático portugués, que se acercarán al sentido de los movimientos independentistas de los archipiélagos portugueses. ¿Cómo se informan? Pues a través de familiares o, como dice Pepe Alemán,
descuelgo el teléfono, llamo a Madeira a un periodista, llamo a Azores a otro periodista y me explican. Así es como se transmite la comunicación. Y yo termino lo mío con 3 reflexiones provisionales. La prensa del movimiento y la prensa forzosamente tutelada al amparo de la ley de prensa de Manuel Fraga mantuvo informada a la sociedad española y Canarias sobre lo que acontecía en Portugal a tiempo real, pero siempre desde sus respectivos puntos de vista y con los condicionantes impuestos por la censura, con unos filtros sutiles de control. En la mayoría de los casos, la calidad de la información se debía, estamos defendiendo la calidad de la información en esta intervención, se debía a la profesionalidad de los representantes corresponsales emplazados en Lisboa, en París, en Londres, en Bruselas, pongo ahí algunos nombres, y la orientación ideológica de cada medio. En lo que respecta a Canarias, los medios escritos dieron igualmente abundante información sobre la instauración de la democracia en Portugal y su evolución posterior. Por lo general, informaron e interpretaron los sucesos en clave de lo que sucedía en España, pero con una perspectiva dual. Con temor, los que apoyaban la continuidad del franquismo, y con esperanza contenida, los que aspiraban a sustituir la dictadura por un régimen de libertades democráticas. La mirada hacia los archipiélagos portugueses surge a finales del 74, pero sobre todo en el 75, cuando se relaciona la descolonización del Sáhara, la pertenencia de Portugal a la OTAN, un posible abandono de la base norteamericana de Lajes y los movimientos independentistas de la Macaronesia. En general, el relato y los sucesivos análisis se ajustan a lo establecido por la historiografía. Al habernos ceñido a los años 74-75, la influencia de la transición española en la portuguesa, en España eso se le ha llamado el retorno, no aparece. No hemos encontrado una profundización en los periódicos en los orígenes del movimiento de las Fuerzas Armadas. Se tiene la ilusión de que la dictadura se desmontó en un día y de forma pacífica. Para muchos de los españoles, la Revolución de los Claveles era casi la continuación de mayo del 68. Entre las personalidades canarias que hemos entrevistado, todos coinciden en señalar que la Revolución de los Claveles supuso una esperanzadora inyección de moral para seguir avanzando hacia la conquista de las libertades. Y que básicamente pues, se han nutrido de información oral, de entrevistas, alguna información hemerográfica, bibliografía, por supuesto, y también pues, de lo que se llama la investigación participante, es decir, la implicación que uno tuvo en aquellos acontecimientos. Buenas tardes, espero no cansarles con mi intervención, que básicamente se atiene al esquema que tienen ustedes en la pantalla y que básicamente pues, se ha nutrido de información oral, de entrevistas, alguna información hemerográfica, bibliografía, por supuesto, y también pues, de lo que se llama la investigación participante, es decir, la implicación que uno tuvo en aquellos acontecimientos, porque entre otras cosas ya uno acumula años. En cualquier caso, pues, antes de entrar en materia, la transición en Canarias y probablemente también en la española, con la que no hay grandes diferencias, no se podría entender sin una serie de elementos que paso a destacar. La primera es el proceso de desruralización, de pérdida de importancia del medio rural que había tenido hasta entonces a lo largo de los 5 siglos de historia de Canarias, en donde ya con el desarrollismo de los años 50, pues empieza a producirse un gran trasvase de población del medio rural a las capitales insulares, a las islas centrales y de forma secundaria a las capitales insulares. Se produce un gran cambio demográfico en ese sentido. Eso acompaña también una desagrarización, es decir, pérdida de poder productivo de las tierras que antes se cultivaban. Eso es una cuestión que no es secundaria,
es central en el análisis porque se supone un cambio de mentalidad. La población canaria pasa de ser una población de pensamiento y de comportamiento netamente rurales a una población que empieza a despertar en medio del mundo urbano, con más acceso a la información, a la educación, a la participación de la mujer en el mundo laboral, el acceso a la enseñanza, y eso cambia la mentalidad, cambian los comportamientos. También se produce un problema importante, y es que se agotan los métodos de gestión empresarial que se habían formado en un pensamiento rígido influido por los terminales de la dictadura. Y eso significa un empoderamiento de la burguesía importadora, pero también de la burguesía comercial. Y en medio de todo eso se introduce el turismo. El turismo tiene un impacto extraordinario que se empieza pues, a extender primero en las islas centrales, luego en algunas islas orientales, pero ya se traslada al resto del archipiélago, y eso provoca también una mentalidad importante porque los trabajadores de los servicios empiezan a entrar en contacto con población europea, con población que tiene otra mentalidad, y eso también contribuye a cambiar formas de pensamiento y comportamientos humanos netamente. Y en medio de todo ello está también el impacto, ya lo citaba Santiago, el impacto de los medios de comunicación. La radio, las emisoras de radio empiezan a tener más protagonismo, favorecidos por la ley Fraga, la ley de 1966, que garantizaba dentro de la dictadura una cierta libertad de información, con muchos límites, pero evidentemente era otra cosa. Después también pues hay que destacar que todo eso no es gratuito, eso tiene un coste. El coste principal es que se desdibuja lo que se conoce como identidad canaria. Es decir, el pueblo canario sufre una crisis de identidad de la que ya pues, iré comentándoles a lo largo de estos textos. En principio vamos a desarrollar el internacionalismo, los partidos de izquierda, que eran básicamente los que más arriesgaban durante la dictadura, haciendo oposición al régimen franquista, pues evidentemente tenían una concepción internacionalista, el internacionalismo proletario. Y de alguna forma también influyeron en las burguesías que poco a poco se van pues alejando del franquismo y empiezan pues de alguna forma a adquirir rudimentos de estructura partidaria y se van configurando, especialmente en las grandes ciudades, se van configurando pues núcleos de oposición, pues no solamente vinculados como ha sido tradicional a la izquierda, sino que ya empiezan a adquirir cierta autonomía en estos años. Es verdad que, en fin, el papel dirigente de los partidos de izquierda pues se notó hasta prácticamente las primeras elecciones libres de 1977. En el debate político, lo que se barajaba al final del franquismo, en los años que Santiago definió como tardofranquismo, se barajaban las opciones independencia, como aquí. Me ha interesado mucho el debate de ustedes estos días. También pues habían posiciones favorables a la autonomía regional dentro del Estado español, es decir, sin plantear aventuras secesionistas. Había alguna acirocada posición que planteaba un Estado libre asociado, tipo Puerto Rico, respecto a Estados Unidos, e incluso había otras todavía más acirocadas que planteaban que el territorio canario se uniera al territorio del Sáhara Occidental, entonces en manos del Estado español,
y formaran una provincia africana dentro del Estado español. Evidentemente, pues aquí hay de todo, cada posicionamiento pues tenía una justificación ideológica obvia, y suponían pues apostar por algo que tuviera futuro. Nadie se mete nadie en un naufragio, nadie se mete en una barca pues también averiada. Si puedes elegir, elige pues un transatlántico. Y luego pues habían pues también temores en las alianzas. Oye, te vas a aliar con los comunistas, te vas a aliar con los socialistas, cuidado. Y entonces pues eso generaba rechazos y aceptaciones. Es decir, que había mucho cálculo político en todo lo que se hacía, en elegir la vía, en elegir los socios, y también en plantear el ideario justificativo a cada opción, como es la. Pero en el fondo todos que tenían cierta ansiedad por acabar con la dictadura. Y en esa ansiedad algunos se olvidaron qué tipo de Estado se iba a crear, si una república o una monarquía. Eso lo dejaron para después. El debate república-monarquía quedó un poco aparcado y dice, bueno, primero vamos a acabar con Franco y con la dictadura y proponer una alternativa. En estas contradicciones pues se dificultaban también la unidad de Canarias, porque unas islas tenían una forma de pensar, unos matices a su posicionamiento y otras tenían otras. Digamos que la oposición adquiere formalmente cierta consistencia cuando en 1971 en la vieja Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna se convoca una reunión de todas las fuerzas democráticas para debatir el llamado Estatuto del Jude. El Estatuto del Jude fue un documento elaborado por un grupo de profesores del Instituto de Estudios Universitarios de la empresa, que fue aprobado en esa asamblea que se pretendía que fuera una asamblea regional. Yo estaba allí y vi que había gente del Hierro, de La Palma, de La Gomera, de Lanzarote, Fuerteventura y de Gran Canaria, y por supuesto de Tenerife, y me pareció que allí estaban gente, pues en fin, con un bagaje político bastante sólido, y puedo dar testimonio de ello. Lo cierto es que ese estatuto va a ser, de alguna forma, el punto de partida para la definitiva aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que tendrá lugar pues, casi 12 años después. Pero en esos 12 años, entre un planteamiento y su consecución, se tenía al menos una bandera. Es decir, vamos todos detrás de esta bandera. Vamos todos, no todos, algunos. El Estatuto del Jude contemplaba pues, una serie de cambios de carácter administrativo, de carácter político, y tenía una concesión regional, introducir el planeamiento, en fin, planteaba innovaciones que el momento histórico en que se vivía Canarias pues demandaba. El Estatuto del Jude fue contestado por el régimen franquista, y fue contestado pues de forma muy limitada. Dijo, aquí vamos a estudiar los temas netamente administrativos, los fiscales vamos a ver cómo los matizamos, y los políticos, eso queda para septiembre. Y entonces, pues, esta separación pues, no satisfizo a los participantes, por supuesto, pero tampoco satisfizo a mucha gente que estaba enfadada con el régimen, porque Franco, cuando sale de Canarias y ya da el golpe de Estado, instaura un Estado fascista,
decide pues suprimir los puertos francos, la franquicia, franquicias aduaneras, los aranceles, la posibilidad de poner arbitrios, que era un mecanismo de desarrollo de Canarias muy importante, muy potente, porque los puertos francos, como su propio nombre indica, indicaban pues una cierta libertad de comercio que permitía entrar y salir mercancías de forma mucho más razonable que lo hacía el resto del Estado español, se caracterizaba por un aislamiento y un sistema proteccionista per se. Entonces, pues, obviamente, esta cuestión era importante y había que tenerla en cuenta. Pero cuando invocamos el internacionalismo, lo hacemos también porque cuando surgen estos planteamientos se interfiere el movimiento nacionalista, es decir, el Empayá de Cubillo. Y el Empayá de Cubillo nunca se sabrá exactamente cuál era la importancia en afiliados, en poder electoral, en influencia, etcétera. Nunca se sabrá con exactitud, porque es muy complicado. Pero lo cierto es que se le temía considerablemente. Ayer alguien hablaba de que el FLA en las Azores pues era que viene el lobo, lo decían los de Lisboa, que viene el lobo, que lo decían los de tal. Yo creo que algo parecido, no quiero establecer comparaciones, pero algo parecido se daba en Canarias con el Empayá. Pero en cualquier caso, lo cierto es que todo el mundo creía que el Empayá tenía pues, peso específico, influencia específica sobre la población. Y desde mi punto de vista era pues, una percepción sobre lo. En febrero del año 78, 2 años después que los saharauis fueron expulsados de su tierra y enviados al desierto de Tinduf, en Argelia, y sucedió el caso de que el Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana, reunido en Trípoli, admitió definir a las Islas Canarias como país africano, a descolonizar y decidió respaldar las tesis del Empayá, como, pues, en fin, pueden ver en el mapa. Los países que están en negro votaron en contra, los que están, no se nota menos, pero los que están con un tono menor votaron a favor, que son mayoría. A unos pocos países se abstuvieron, otros no participaron y otros países no eran miembros. Lo cierto es que en Trípolis Cubillo obtuvo un respaldo importante a sus tesis. Sus tesis eran pues, básicamente un referéndum de autodeterminación y la declaración de independencia. Aunque no está claro, porque Cubillo en sus proclamas a través de Radio Argelia durante 24 horas, que se escuchaba en toda Canarias, lo que llamaba al pueblo canario a combatir militarmente al país colonizador que era España. Y sus programas eran cómo confeccionar una bomba, cómo hacer una emboscada, cómo atracar un banco para tener recursos, es decir, todas acciones de carácter violento. Y las autoridades y las fuerzas políticas que estaban, pues, digamos, en este escenario tenían dudas razonables de si esta situación pues, podía provocar algún desenlace no deseado. Ustedes conocen perfectamente, lo comentábamos el otro día, el accidente más grave de la aviación civil se produjo en Los Rodeos, en donde fallecieron más de 500 personas en un choque de un avión desviado de Gran Canaria por una amenaza de bomba. Aquello pues provocó una tensión extraordinaria porque parecía que Canarias estaba en situación prebélica, que era un territorio peligroso
Las agencias de viajes cancelaron pues plazas turísticas, en fin. Imagínense ustedes todo lo peor que puede producirse a través de una cuestión como esa. La interferencia nacionalista, además, pues en fin, tuvo una incidencia tremendamente desfavorable, pero también fue un acicate. Es decir, que muchos de los dirigentes de las fuerzas políticas opositoras vieron con brillantez que ese no era el camino y que el camino pues era la vía autonómica. Y la vía autonómica la vieron como una necesidad para reagrupar más fuerzas y conseguir de forma ansiosa avanzar para acabar con el régimen dictatorial. Y en ese sentido, pues también acordaron de forma, ahora lo vemos con más, pues, en fin, con más trayectoria, vemos que fue una decisión afortunada el concebir que sumando las fuerzas de Canarias, que en aquel instante tenían, pues, no rozaba el 1,5 millones de habitantes, con el resto de la península, con los demás pueblos que también luchaban por los mismos objetivos, el de suprimir la dictadura. Y que la vía independentista, pese a que había crecido, pues no estaba más que en un 6%. Y eso pues daba alas a las fuerzas democráticas para insistir en su acierto en apoyar la lucha contra el franquismo y instaurar en España un régimen de libertades pues, similares a las que se disfrutaban en la Europa occidental. Como ya me advierten aquí que el tiempo que tengo son 10 meses y yo me enrollo 10 minutos, no 10 meses. Es un lapsus también para ver si engaño al moderador. No creo que no siga. Bien, me salto la crisis económica y social y se acoge a los esquemas que hice en mi interpretación. Lo cierto es que también es verdad que los cambios que enumeramos hace un rato coinciden también con un debilitamiento de la dictadura. La dictadura se estaba agotando. Es más, si Franco no muere en la cama, poco tiempo le quedaba a ese régimen para hundirse por la ley de la gravedad. Pero no solamente la ley de la gravedad funciona cuando uno la invoca, la ley de la gravedad también funciona cuando sacudimos los acontecimientos. Y en este sentido, cuando vimos que Portugal se libera de su dictadura, que los griegos se liberan de su dictadura, que a Europa ya no le quedaba, pues en fin, en su avance por la democracia no le quedaba más que España. Y la presión europea para que España entrara en la OTAN y para que España entrara en la Unión Europea, pues se hace cada vez más insistente. Y entre la presión de unos y de otros, pues evidentemente pues se consigue avanzar. Porque el dictador, como en estos días se ha quedado en evidencia, pretendía prolongar el franquismo sin Franco. Es decir, que tenía, pues en fin, mecanismos para pues, que el continuismo de la dictadura prosiguiera. De tal manera que si esto no se dio, en gran medida se dio por la fuerte presión que se ejercía desde Europa en un sentido y la fuerte presión que se ejercía desde el propio interior del país reclamando el desmantelamiento de una estructura obsoleta y la conveniencia de adaptar nuestras estructuras a la democracia europea. Bien, y me salto varias cosas, en fin, el hecho diferencial, la crisis del pacto tradicional y pues casi para ahorrarles tiempo y disgusto al coordinador,
amparo del artículo 143 y 151, la solicitud de comunidad autónoma. De esa forma se tramitaron 17, más tarde las ciudades soberanas de Ceuta y Melilla, y Canarias entró en una de ellas. De tal manera que una vez que se promulga la Constitución española y se desarrolla, al poco tiempo se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su origen pues, era este que tienen ustedes aquí a la derecha, y que planteaba un régimen autonómico con amplias competencias que básicamente en los aspectos básicos se han ido logrando, ya lo comentaba mi colega en su intervención de ayer, y que, evidentemente todos queremos más. En estos momentos pues, se plantea un mayor control de los aeropuertos, se plantea, mayor control del sistema costero, y se plantea también sustituir las fuerzas de seguridad del Estado por las fuerzas de seguridad autonómica. Esto, en fin, es un forcejeo. Algunas cosas se irán consiguiendo y otras pues se irán progresivamente gestionando. Saben que el sistema autonómico español pues tiene es de concesión de amplias competencias a los organismos que así la reciban, y también puede recibir pues encomiendas de competencias que se pueden negociar con el Estado para aquellos temas que son especialmente críticos, como es la política exterior, como es la política de migraciones y otras del estilo parecido. Pero en cualquier caso, las competencias que tienen las comunidades autónomas españolas son bastante amplias en materia sanitaria, en materia de educación, incluso en justicia, en orden público y en transporte, y en muchos más aspectos que no quiero cansarles con una relación detallada. Pero en fin, al final, vamos a ya llegar a las conclusiones. En los años de referencia, determinados grupos creyeron que Canarias podría convertirse también en una nación soberana, siguiendo la corriente emancipadora, primero de América, de los inmigrantes canarios que emigraron y que muchos de ellos combatieron a España por la emancipación de las repúblicas del centro y latinoamericanas, y que al llegar pues hicieron de alguna forma pues trasladar su mentalidad y su ideología política en algo que se llamó el pensamiento criollo, que consistía básicamente pues en tratar de que Canarias fuera, pues si no la última o la penúltima, pero que dejara de pertenecer a España. Ese planteamiento pues no prosperó mucho, pero luego vino el que ya les comenté, procedente de África, del que se puede hablar muchísimo. Pero en cualquier caso, lo que hay que plantear es que la cuestión nacional distrajo muchísimo y restó mucha fuerza a la posición democrática al régimen español. Esta vía independentista quedó definitivamente descartada ante la consolidación de las instituciones autonómicas de acuerdo con lo previsto con la Constitución Española de 1978. Ayer comentábamos cómo la imagen de un cubillo con muletas, decaído, regresa a España después de aquel accidente que le provocó la época de Martín Villa, el atentado que sufrió en Argel, se presenta a las elecciones y solo sacó un concejal. Es decir, que la vía independentista ahí prácticamente finiquitó. La promulgación de la Ley Orgánica 1082 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de Canarias pues reconocía la identidad singular del archipiélago y el derecho a acceder a
gobierno asumiendo como tarea propia, como tarea suprema, la defensa de los intereses canarios, el desarrollo equilibrado de las islas y la solidaridad de todos cuantos integran el pueblo. En 2005, el barómetro autonómico, es decir, 20 y pico años después de instalada la autonomía en Canarias, el barómetro autonómico del sí señalaba que el 19,7% de los encuestados valoraba bueno o muy bueno el funcionamiento del Parlamento y el gobierno de Canarias. Un 45,2% daba una puntuación de regular. Los que consideraban la gestión de ambas instituciones autonómicas como mala o muy mala llegaban solo a un 28% de los encuestados. Con lo cual, pues, en fin, si en 22, 23 años la opinión del pueblo canario no era negativa respecto a la vía autonómica, es prueba evidente que se había acertado. En fin, yo ya pues, no les cuento más nada, sino pues les digo muy obrigada por la su atención. Muito obrigado por esta excelente comunicação sobre, e esta perspectiva também histórica do exterior sobre o que aconteceu também em Portugal, também na Madeira, atualmente. E sem mais demoras, vamos então dar início à nossa sessão de debate com quem quiser intervir. Agradecia que fizesse menção para podermos dar início a estas questões. Desde já quero felicitar os dois oradores por esta excelente conferência e confesso que aprendi imenso, porque eu sei muito pouco sobre as Canárias portanto, e sobre este processo que me fez pensar muita coisa, não apenas sobre as ilhas portuguesas da Madeira e dos Açores, mas também sobre o contexto africano da época e, portanto, a Organização da Unidade Africana e outras coisas que eu estudei. Eu tenho apenas digamos, uma adição, vale o que vale, mas acho que é quase a título de curiosidade, e depois uma questão. Um elemento adicional pode dialogar um bocadinho com a posição da Organização de Unidade Africana de 78 em relação à independência das Canárias. Curiosamente, o coronel Gaddafi, não é? O presidente da Líbia, também chegou na qualidade também, aliás, se não estou em erro, de líder, de representante na época da Organização da Unidade Africana, foi, aliás, um dos principais impulsionadores, chegou a exigir a independência da Madeira numa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, considerando que a Madeira era um arquipélago africano e que estava sob dominação europeia. Isto não deixa de ser, isso foi plenamente repudiado, inclusive na Assembleia da República Portuguesa, e foi repudiado pela diplomacia portuguesa. Eu não me recordo do ano em que foi, nem do mês, mas foi ainda nos anos 70, e portanto foi já a seguir ao 25 de Abril, mas até parece-me que já foi depois da autonomia. Mas, portanto, é interessante, nós esquecemos muito deste elemento externo, desta relação também com a África e com este condicionalismo geográfico. Na Madeira esquecemos particularmente disso, nas Canárias não sei, mas não deixa de ser interessante e, portanto, aqui um elemento de diálogo com a Organização da Unidade Africana estava atenta à situação dos arquipélagos atlânticos ibéricos, neste caso Madeira e Canárias. Este é apenas uma lição. Agora, há aqui uma questão que é propriamente do ponto mais identitário. Em que é que o nacionalismo canário, nesta versão, sustentava as suas reivindicações? Como é que o nacionalismo canário construiu a nação? E aí pergunto se reclamou ou não herdeiro do passado pré-colonial, ou seja, dos guanes.
das nações americanas, como a Argentina, como a Bolívia, não é, mas como o México, ou reclama-se de um passado que vem atrás de nós, quase que herdeiros, somos diferentes dos espanhóis porque, afinal de contas, já existe aqui, já existia aqui uma população. E como é que, inclusivamente, eles jogam e manipulam esse passado histórico, que aí é completamente diferente do caso da Madeira dos Açores, porque, efetivamente, eram territórios despovoados, portanto, aqui não podemos dizer que existia uma população madeirense ou uma população açoriana antes dos portugueses, que não existia. No caso das Canárias existia. Portanto, era mais, digamos, em termos de identidade política, qual a identidade política que o nacionalismo canário, nessa versão, dá à suposta nação das Canárias. Obrigado. Te vamos a dar una doble respuesta, la mía y la suya. Desde mi punto de vista, el nacionalismo canario es una invención tras la muerte de Franco. Y es una invención de coalición de diversos partidos insulares que se construyen su propio relato histórico para justificarse como partido nacionalista. Es un nacionalismo sui generis. Pero creo que hay que olvidarse de discursos mesiánicos relacionados con la independencia de América, tal, no sé cuántos. Yo creo que utilizan ese pasado y construyen una cosa nueva que les justifique para estar en el poder. Esa sería mi respuesta, de modo corto, a lo que planteas. Yo tengo una opinión matizada al respecto. En la época de Viera y Clavijo había una tertulia muy culta entre la élite canaria en La Laguna, y entre las cuestiones que se discutieron aparece la palabra independencia. En boca de uno de los nobles más encopetados de la sociedad canaria. Siglo XVIII, ¿no? Sí. Finales. Es importante para eso. Luego, en el siglo XIX, los azúcares canarios se tropezaron con aranceles para entrar en la península. Esto molestó muchísimo a los fabricantes, porque consideraban los productos canarios como productos extranjeros. Y entonces, si somos extranjeros para esto, somos extranjeros para los demás. En unas oposiciones que se convocaron por la dictadura franquista en el año 55-56 para cubrir plazas de funcionarios en el aeropuerto de Gran Canaria, pues se presentó la gente de allí, de la isla. Y su sorpresa fue que cuando fueron a tomar posesión de sus puestos, había otros que venían de la península. Eso ocasionó que todos los abogados laboralistas de Gran Canaria se hicieran independentistas. El famoso látigo negro, en fin, todos los portuarios, los abogados de los portuarios se hicieron independentistas. ¿Por qué? Unas oposiciones que convocan por decreto del gobierno español, ganan los canarios y las cubren los peninsulares. Y se creó además un sentimiento antipeninsular muy fuerte, del que no he podido hablar sobre el tema de la crisis de identidad. Y entonces, pues, estos son hechos aislados que van alimentando ese bajo. Cubillo construye, con estos antecedentes, construye un ideario que no es el baladí. Es decir, no, España nos explota, tiene un trato colonial con respecto a nosotros, nos expolia de nuestros recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese relato lo expone a los líderes africanos y se lo creen, es verdad, claro. Y se lo creen, y no solamente se lo creen en África, es que van a la ONU, y la ONU plantea también que el Comité de Colonización tiene que intervenir en Canarias. Probablemente también aprovecharía para otra cosa.
se emplea a fondo para convencer a los líderes africanos que Canarias no es un territorio colonial. Y no solamente consigue convencer a los embajadores españoles en África, consigue convencer a los líderes africanos, sino que a su vez se convence a Kurt Wardell, que era el secretario general de la ONU, para que se reuniera con los líderes africanos y dijera: señores, la africanidad de Canarias geográficamente está ahí, pero históricamente y políticamente la pertenencia a Europa es un hecho y por tanto no vamos a discutir la hispanidad de Canarias. Y se quedó zanjado la cuestión con algunos peros. Pero lo cierto es que las fuerzas opositoras al franquismo tuvieron que desmontar el discurso colonial, cubillista, pues diciendo: oye, Canarias no tiene recursos para su defensa, para mantener la seguridad social. Canarias no está expoliada. Es verdad que la situación de Canarias era muy parecida a la de los archipiélagos portugueses, de abandono, y que la situación era bastante tal. Pero comparar la situación de Canarias con la de media de África, pues era exagerado. Con lo cual ese discurso se fue poco a poco. También es verdad que el gobierno español, tanto durante la dictadura como durante la transición, hizo unos esfuerzos extraordinarios para seducir a la población canaria, pues otorgando algunas ventajas fiscales, ventajas de todo tipo, con el objeto de contrarrestar el discurso independentista. Al final ha quedado, como ustedes habrán visto en la encuesta del CID, ha quedado demostrado que la vía más razonable es la autonómica, y esa es la que pues, está en vigor. Por añadir algo, el nacionalismo de Cubillo sí reivindica a la población aborigen que había. De hecho, él tiene un documento que sería como una especie de constitución de Canarias, donde habla de reconstruir los mensellatos, los llaman, los menseyes, que yo creo que eso era en Tenerife con los guanches, igual que todo el mundo dice los guanches, los habitantes de Canarias, y no todos eran guanches. Los guanches eran los de Tenerife, ¿no? Los canarios eran en Gran Canaria, y en otras islas era distinto. Pero bueno, este hombre tomó esa y reivindica eso porque incluso movimientos para la autodeterminación e independencia del archipiélago canario copian el nombre de movimientos africanos de la independencia. Después hubo alguna decisión que tuvieron que era Frente de Liberación de Canarias, como los independentistas de Argel, pero eso no tiene que ver con, vamos a llamarlo, el nuevo nacionalismo canario, que coincido con lo que Santiago ha dicho. Digamos que es una adaptación para darle un contenido. Esos partidos insularistas se agrupan y, por no hablar de regionalismo, que sería quizás lo más obvio, montan un discurso en base a una nación. A mí me parece que no tiene sustento escrito, ¿no? Aquello de que el nacionalismo canario es cálido y no sé cuánto, en fin, eso es un poco tonto, ¿no? Pero bueno. Y el espejo lo montan en América, en muchas ocasiones, ¿no? Precisamente en América. Yo creo que tiene que ver porque en Canarias nos estamos dando cuenta de lo cerca que estamos de África por los que nos llegan del problema tan gordo que hay ahora con la inmigración, que demuestra que estamos muy cerca. Siempre hemos vivido de espaldas a África, y como estos días que hemos tenido una calima, el siroco, que cuando nos alcanza pues también nos damos cuenta de que estamos muy cerca de África. Pero yo creo que por eso el nacionalismo en Canarias no va a reivindicar. Y por cierto, hay una anécdota que cuando vinieron de la Organización de la Unidad Africana y se bajaron del avión, los que venían
ese es el clima en el que Cubillo dice cosas y hay mucha gente que... Y además es el momento en el que se va a plantear inmediatamente después la posible entrada de España en la OTAN. Y Canarias es una de las regiones españolas que vota no a la OTAN. No me acuerdo ahora el porcentaje, pero bastante fuerte. Un 60% o algo más de la población canaria no quiere entrar en la OTAN. Yo creo que ese es el clima que luego, a posteriori, ATI y sus líderes se construyen su discurso ideológico de que somos una nación. Yo entiendo que van por ahí los tiros. Pero tampoco lo dicen desde el principio. No. Porque analizan los discursos Sí, claro. y el término nacionalidad es relativamente cómodo, porque la buena medida de sus votantes que le votan en las elecciones autonómicas y locales, en las generales, se va a ir al Partido Popular. Luego tienen que tener cuidado con las veleidades. No, pero sobre todo, la cosa se tranquiliza porque llegan las primeras elecciones generales, por ejemplo, en nuestro caso, en el año 77, ustedes eran del año 75, y sorprendentemente una coalición de partidos que se llama UCD gana de calle las elecciones y van a ser los responsables de la redacción del Estatuto de Autonomía. Un partido que se ha creado de la nada y que no tenía ninguna tradición, que claro, va a explotar inmediatamente después, pero son los que redactan el Estatuto de Autonomía. Es complicado el tema, nosotros no lo sabemos por la ley de Azores, pero esto también tiene su complicación. Mais uma questão só. Nem é apenas uma coisa muito simples. Quando falamos em repatriamento de população, não falo de contingente militar, de população do Saara para a Espanha e, nomeadamente, para as Canárias, estamos a falar de quantas pessoas? Estamos a falar de 10 mil, 20 mil, 100 mil? Sí. 2.300.000. La que regresa del Sahara. No se sabe. Aquello fue tan tumultuoso. Aquello fue tan tumultuoso que entre población civil, población militar, gente que estaba en el Sahara que les cogió la marcha verde, y después saharauis que tenían carnet de identidad español y tenían por tanto derecho a embarcarse en los barcos que se pusieron al servicio de una operación improvisada de sacar cuanto antes a la población. Varios colegas míos han intentado buscar información estadística y no la encuentran. La última información estadística la hizo Julio Carlos Baroja en el año 60 y pico, y es sobre el que se basa el censo que maneja las Naciones Unidas para ese supuesto referéndum de autonomía, que no se ha celebrado. No tiene nada que ver con las repatriaciones de Angola y Mozambique. La escala es... Si ibas por ahí, no tiene nada que ver. Porque a repatriação, no caso da Guiné, depois termino-nos a chato, mas não é todos os nós temos aqui esta oportunidade. A repatriação da Guiné, a repatriação de Fernão Pó e da Guiné, envolveu-me assim alguns milhares de pessoas, em 68. Não é verdade? No sé cuántas, sí, pero no sé cuántas. Hay datos no precisos, pero el expediente Guinea-Fernando Pó está todavía cerrado, no es consultable. Carrero Blanco, el ministro que voló, declaró materia reservada Fernando Pó y Guinea. Ahora se están abriendo los archivos y probablemente en los próximos meses ya alguien habrá juzgado de ello. Así que, es que estas cosas fueron tan precipitadas. Hay una película que se llama
echado. Y la han echado en cajas de templada. Y casi siempre con violencia por medio. No recuerdo que los países africanos todos hayan tenido una descolonización parecida. Es verdad que hay algunas que son también modelos de violencia, pero España es un país que no ha sabido descolonizar.